Y tiene toda la razón del mundo. Roy Goodey, piloto de pruebas de un lugar, creo que marcado por el estigma del misterio y que no consiguió su objetivo jamás. Un lugar ultra secreto, pero que siempre estuvo en boca de casi todos. A partir de 1989 se convirtió en un icono del mundo de lo sobrenatural, lo extraño, la conspiración. Ahora, esta misma noche, puedo decir que en primicia absoluta, estamos ofreciendo algunos documentos de una investigación que ha hecho National Geographic en torno a ese nombre, a esa nomenclatura, a esas siglas, a esa cifra que tanto resuena en el inconsciente de los amantes de lo extraordinario. Son personas que trabajaron y ahora hablan y os van a contar cosas en torno a la... Estaba justo en medio del área de pruebas nucleares en Nevada. Y a nadie le entusiasmaba la idea de ir allí. Creo que la privacidad era muy importante para realizar el trabajo y que permaneciera en el máximo. A lo largo de casi 4 décadas, el Área 51 consiguió su objetivo, ser un lugar desconocido, un lugar bajo el sello del Top Secret. A partir de una serie de filtraciones, se hila la historia de esta instalación secreta con otras no menos extraordinarias que tienen que ver incluso con tecnología de otros mundos y con ingenieros, auténticos Einstein de sus disciplinas científicas, informáticas, electrónicas, de ingeniería, que están copiando un material, una base primigenia, material recuperado, de origen, dicen algunos, extraterrestre. Se cuenta la historia de un hombre, Bob Lazar, que fue el primero en reventar la opaca pantalla del silencio. Afirmaba que él, dentro de los hangares del Área 51, se había encontrado con cosas increíbles, con cosas dignas de una película, con artilugios e incluso, aunque fuese fugazmente, con un extraño ser. Lo que hasta aquí he comentado forma parte de esa gran leyenda o realidad de este entorno en Nevada que tantos ríos de tinta ha hecho derramar. Y tantos ríos de tinta digital también, porque a partir del siglo XXI se refuerza el mito. Y como rémoras se empiezan a unir cosas que seguramente no sean verdad. El objetivo esta noche es, con estas voces que hemos escuchado y que vamos a escuchar de operarios que ahora han levantado el pequeño velo del secreto, han contado algunas cosas, aprender muchas más. Y estamos de enhorabuena. La casualidad, o causalidad, que diría aquel, y los trabajos que en Estados Unidos están haciendo ahora mismo al respecto del Área 51 nos permiten tener una visión clara y apasionante. Cuando estábamos casi configurando en nuestra mente la posibilidad de abrir las puertas radiofónicamente del Área 51, nuestro compañero Javier Sierra se encontraba de regreso de su gran gira por toda América. Pero precisamente en un aeropuerto y en una librería se encontró con una pieza clave. Él, que está siempre tan atento a las señales, se encontró con un trabajo que tenemos aquí. Dice Área 51. Javier Sierra, bienvenido a tu hogar. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Efectivamente, fue en el aeropuerto JFK en los últimos minutos que yo pasaba en los Estados Unidos y con $35 en el bolsillo que quería gastar en la zona de tiendas del aeropuerto. Y allí un grueso volumen negro sobresaltaba sobre el resto de las novelas y novedades que se están publicando en estos días en los Estados Unidos. Un volumen de 534 páginas, como las que tiene El Ángel Perdido, por casualidad, dedicadas íntegramente al Área 51. Se titula Área 51, una historia desclasificada de la base militar más secreta de América. Está causando un revuelo tremendo en Estados Unidos. Sí, porque quien la escribe es una periodista de investigación de los Angeles Times Magazine llamada Annie Jacobsen, que ha entrevistado
fíjate, a 37 trabajadores de la base militar más secreta de Norteamérica, del Área 51, que le han revelado cosas que han querido obviamente revelar, pero también le han mantenido en la frontera de otras que no han deseado o no han podido o no han sabido contarle. Lo intrigante de todo este asunto es que hasta 1989, desde la fundación de la base en 1955, no había hablado nadie sobre lo que estaba pasando 34 ahí. Años de absoluto secreto. El primero que rompe el voto de secreto es Bob Lazar, al que tú has mencionado, contando esa historia de que él había sido enviado a una zona dentro del Área 51 todavía más secreta que el área, que es el Área Sigma 4 o S4, donde él estuvo trabajando en el intento de clonar, de revertir la tecnología de 9 discos voladores que estaban dentro de un hangar en esas instalaciones. Nadie le hizo demasiado caso, porque pensaban que era una especie de loco de los ovnis, pero fue el primero que habló del Área 51, puso muy nerviosos a mucha gente porque estaba desvelando el gran secreto de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que era el lugar donde se habían construido los aviones espía U-2, donde se había desarrollado la tecnología de invisibilidad Stealth, donde se estaban probando artefactos nucleares pues prácticamente todos los meses. Fíjate que, y estos son datos fidedignos, en la historia del Área 51, eso lo hemos sabido ahora, y de las áreas que hay alrededor, luego hablaremos de eso, se han probado 150 bombas atómicas en la superficie, se han detonado 150 bombas atómicas de superficie y 828 en instalaciones subterráneas. 828. Son esas explosiones, esos círculos que parece que son bocas del infierno que se abren en mitad del desierto, que mencionaba el piloto Roy Goodey. Después escuchábamos a Albert Whelan, director adjunto de la CIA, ni más ni menos, y que trabajó en el Área 51. Vamos a dar paso a la encuesta, a las vías de contacto. Hoy tenemos un material, yo creo que explosivo, en las 3 horas. Concepto Área 51, concepto transcomunicación y concepto continúa Santiago Camacho con su dossier, vamos, sin dejar títere con cabeza, porque es un asunto de verdad de primer nivel. Hemos visto el impacto que ha tenido conspiración alimentaria. Pero una pequeña cosa, Javier, aunque sean titulares, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, algo que por lo menos para mí, y quizá para gran parte del público que ahora mismo nos escucha a la 1:16 a través de la cadena SER, era secreto, o era desconocido. Claro, Área 51, es que todos hemos escuchado cosas, pero ¿sabíais que había Área 1, Área 7, Área 19? ¿Vamos a conocer algo de esas otras áreas? Sí podemos ya saber algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que el nombre de Área 51 se debe a que en realidad esa zona ya fue acordonada por los militares 4 años antes del inicio oficial de la base. La base se pone en marcha en 1955, pero en 1951 ya se pone en marcha ese lugar, y según todos los indicios, los que destaca esta periodista Annie Jacobsen, que no ha escrito un libro sobre ovnis, sino un libro sobre militares, conviene esto subrayarlo mucho, y sobre pruebas militares, dice que ahí fueron a parar los restos, y hablaremos a lo largo de esta noche mucho de eso, los restos del platillo volante de Roswell, que se habían almacenado en la base de Wright-Patterson, como sabíamos todos, es decir, como lo que decía la rumorología, digamos, ufológica, se almacenaron en Wright-Patterson hasta 1951, y a partir de 1951 en Sigma 4, S4. ¿Por qué no escuchamos, aunque sea brevemente, para que todos sintonicemos ya con la clave de misterio, al personaje que en cierto momento, 34 años después, rompe el secreto? Bob Lazar. Simplemente luego lo presentaremos, luego contaremos su vida y milagros, su huida hacia los infiernos, su destrucción de vida burocrática. Pero, ¿qué contaba Bob Lazar en esencia? Contaba más cosas, pero su primer encuentro, cuando está trabajando ya en Sigma 4, a donde acudía en un autobús con los cristales completamente tintados, lo que daba todo eso una sensación de clandestino secreto increíble, él descubre en uno de esos hangares algo que va a cambiar su vida y la vida de esta instalación en tierra de nadie. Entramos al hangar, que era bastante largo, y allí dentro tenían un platillo volante absolutamente clásico, como salido de unos dibujos animados o una película de ciencia ficción. Estaba posado sobre el vientre en el suelo.
Yo fui, levanté la mano para tocar el metal de la nave y de inmediato me expedientaron por ello. Tenía la forma de un platillo volante. Esto explicaría por qué hay tanta gente que ve ovnis, porque estaban intentando fabricar un aeroplano similar. Ni se me pasó por la cabeza que fuera de origen alienígena o algo por el estilo. El objetivo fundamental de nuestra labor consiste en intentar copiar parte de ese material con sustancias que se encuentran en la Tierra. Bueno, ¿qué quieren decir con sustancias que se encuentran en la Tierra? Esto confirmaba parte de lo que había leído, que aquel objeto era de hecho una nave alienígena. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Como es lógico, tenemos las vías de contacto en esta noche tan de conspiración, perfectamente perfiladas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vías de contacto y una encuesta que me interesa especialmente saber cómo en el 2011, en este junio del 2011, está valorado el asunto del Área 51. ¿De fantasía, de realidad? ¿Cambiarán los datos respecto a lo que cuenten nuestros invitados o compañeros? En la encuesta ya está votando mucha gente. La pregunta es si ocultan evidencias extraterrestres en el Área 51. Pueden seguir votando en la página web ikerjimenez.com. Y por el momento, Iker, el 80,2% opinan que sí, que se ocultan evidencias extraterrestres en el Área 51, frente al 19,8%. O sea que la gente tiene claro que ahí se oculta algo, por lo menos extraño. Tiene un poder tremendo, ¿eh? Todavía evoca el mundo extraterrestre las siglas Área 51. Están ahí poderosas, 80% por el momento. Nuestros oyentes piensan que sí, que hay evidencias extraterrestres. ¿Variaría eso? Bueno, lo veremos. Pues nos pueden dar sus opiniones, sus preguntas en www.cadenaser.com. También están las vías de contacto que la gente joven utiliza muchísimo, el Facebook y el Twitter. La nave del misterio. La nave del misterio en el muro. Van colgando las preguntas. Guillermo está muy atento a lo que pase, Guillermo León allí, y vamos a ir pasándolas porque seguro que hay muchas. Así que ya nos están llegando muchísimas dudas sobre el Área 51. Y también nuestro correo electrónico, milenio3@cadenaser.com. Como estamos en Feria del Libro, vamos a seguir sorteando, pues eso, grandes historias. Una que se llama Código Genético. También tenemos En el corazón de la ciudad levítica, de Baltasar Magro. El gran Baltasar. Muy bueno. Y En el mar, en las llamas, de Alberto Vázquez Figueroa. O sea que tenemos a grandes autores. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. La noticia que damos esta noche es que algunos operarios han decidido hablar. ¿Lo que han contado te sorprende especialmente? Lo que han contado nos sorprenderá, yo creo, a todos. Y fíjate que han contado una parte de lo que saben y ellos saben una parte de la verdad. Es decir, han contado lo que se puede contar y lo que les exime de estar sujetos al Acta de Secretos Oficiales norteamericana y de tener consecuencias legales por ello. Sí, y lo vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes minutos. Nos va a sorprender todo lo que se nos ha revelado. ¿Cuál es la parte que no pueden contar? ¿Y cuál es la parte que no saben? Esa es la gran pregunta de esta noche. Pues comenzamos por el principio, por un lugar en mitad de la nada, por cierto, compañeros, en un lugar, en un entorno, en un enclave absolutamente desértico, apartado, ideal para instalar algo sobre el secreto. Hay que empezar por el principio, efectivamente, y el principio en realidad no se encuentra ahí, sino probablemente en los vericuetos de Washington durante la Segunda Guerra Mundial o durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos toman la determinación en un momento dado de entrar en ese conflicto. Se pone en marcha la operación negra, lo que llaman allí la Black Operation, más importante de la historia, que es el proyecto Manhattan, el proyecto que llegará a construir la bomba atómica. Quiero que nos pongamos en situación porque hay un detalle, un dato de la historia, es decir, no es algo que no se pueda consultar en una enciclopedia, que es estremecedor. Cuando en abril de 1945 Harry Truman llega a la Casa Blanca y se sienta por primera vez en el despacho oval, la primera carpeta que le ponen en la mesa de su escritorio es la que le desvela
por primera vez, porque no tenía ni idea que el proyecto Manhattan está en marcha. Un proyecto que estaba costando en esos momentos al erario público 28.000 millones de dólares americanos y que nadie en el Congreso, en el Capitolio, en el Senado, en fin, sabía, no tenían ni idea, que empleaba a 200.000 personas. Es decir, que oficialmente trabajaban en ningún lugar. En ningún lugar. Que tenía abiertas 80 oficinas a lo largo de todos los Estados Unidos de América, en distintos lugares. E incluso existía una finca en Tennessee de 60 acres que consumía más electricidad que toda Nueva York y que, sin embargo, no había llamado la atención de nadie. Es ese el momento en el que se dan cuenta de que las Black Operations, las operaciones negras, eran posibles, y ese es el momento en el que deciden, una vez terminado el proyecto Manhattan y dado a conocer tras la explosión de Hiroshima, la necesidad de poner en marcha otra gigantesca, enorme operación negra que permanecerá en secreto hasta 1989, Área 51. Área 51, porque aquí tenemos ese dato, yo creo que interesante, diferente, curioso, porque ya había unas áreas perfectamente perfiladas anteriores, áreas que, por cierto, han quedado... ¿Cómo han quedado? Arrasadas, imposibles para volver a ser habitadas. Pues algunas mira, descripciones como un poco tipo Chernóbil. Sí, fíjate, te puedo dar incluso los nombres de las áreas y lo que hay en algunas de ellas, ¿no? Área 3, Área 5, Área 7, Área 8, Área 9, 12 y 15 fueron la zona cero para detonaciones de bombas atómicas. Solamente un dato. No había nada, no instalaciones, sino no. parcelas de terreno. Parcelas de terreno en las que o bien se practicaba un pozo vertical y se introducía una bomba y se detonaba, o bien se hacían unas galerías subterráneas horizontales, digamos como el metro o como las redes de metro modernas, y se instalaban artefactos de gran potencia, o bien se suspendían bombas en globos atmosféricos a poca altura para detonarlo a cierto nivel, para crear una detonación que afectase a la atmósfera, o se colocaban sobre torres de madera. En esos lugares, por ejemplo, del 12 de septiembre al 30 de octubre de 1958, se detonaron 37 bombas atómicas. 37. Algunas de ellas quedaron perfectamente inutilizadas. Hay un caso en concreto que fue altísimo secreto hasta fechas muy recientes, hasta el año 2010, que pone los pelos de punta. Se llamaba Proyecto 57 y tuvo lugar en el Área 13. Todo esto parece nomenclatura militar extraña sacada de una Impresiona película. Mucho. Bueno, el Proyecto 57 trató durante toda la primavera de 1957 de estallar una bomba sucia de plutonio 239. Para que te hagas una idea, el plutonio 239 sobrevive 20.000 años. Bueno, simularon el accidente de un avión, un XV-25, con una de estas bombas de plutonio 239 a bordo, y lo dejaron finalmente caer el 24 de abril de aquel año, de 1957. Ellos predijeron que la lluvia de plutonio, la lluvia de partículas de plutonio, afectaría a muchos kilómetros a la redonda, y colocaron como grandes placas adhesivas para tratar de capturar esas partículas que caerían del aire, pero quisieron ir más allá. Construyeron casas con aceras, edificios completos. De repente se dieron cuenta de que sería interesante poner también calles asfaltadas, pavimentadas. Para probar el impacto. Exacto. Añadieron camiones, vehículos, motos. Llegaron a construir el interior también de las casas. Esto parece el inicio de, no sé si te acuerdas de la película, pero de Indiana Jones y la calavera de cristal, que hay un momento en el que Indiana Jones se ve metido en un test de estos nucleares. Bueno, pues parece eso, ¿no? Para que te hagas una idea, llegaron a colocar allí burros, águilas, ovejas, ratas, para someterlos a este tipo de radiactividad, y detonaron la bomba sucia. La bomba sucia tuvo unos efectos todavía mayores que los que ellos habían calculado, y tuvieron que vallar una zona amplísima con unas vallas, electrificadas y de protección para que nadie pudiera entrar. Y es una zona muerta. Zona 13, Área 13, es una zona muerta que está condenada en los próximos 20.000 años a no ser pisada. 1:28 minutos, y ahora, Santiago Camacho, me están veniendo a la mente una serie de imágenes, un racimo como de postales en blanco y negro, que nosotros, tú en concreto, que nosotros en el programa de televisión hemos empleado más de una vez. Yo tengo siempre la curiosidad,
pruebas de explosiones atómicas, donde de repente una casa sufre una tremenda deflagración, donde vemos elementos físicos que se disuelven prácticamente, y siempre me he preguntado de dónde vienen esas imágenes, y quizá vengan de este lugar. No, por supuesto que vienen del área de pruebas nucleares de Nevada, casi todas ellas. De hecho, el invento de esta prueba muy probablemente tuviera que ver con valorar los efectos que tendría algo que pasó en realidad y que pasó en nuestro país, que es que directamente un avión cargado con armamento nuclear cayese en un área civil y contaminase la zona. Aquí pasó en Palomares, tuvimos la inmensa fortuna de que el avión no cayó en llamas y las bombas quedaron perfectamente intactas, con lo cual no se esparció en la atmósfera, pero fíjate que esa contingencia ya estaba absolutamente contemplada. En esos desiertos de Nevada también se llevaron a cabo cosas tan curiosas como las maniobras nucleares. A mediados de los años 90, la opinión pública norteamericana se quedó muy extrañada ante las demandas de una asociación de veteranos nucleares. Y decía, bueno, ¿quién será esta gente de los veteranos nucleares? Pues gente que habrá estado en silos atómicos y este tipo de cosas. Y descubrieron que no. Descubrieron que esta gente había participado en maniobras militares en las cuales el momento cumbre, la guinda del pastel, era delante de sus mismas narices, a pocos centenares de metros, a pocos kilómetros, según salían de las trincheras para simular una carga contra un enemigo invisible, detonar una bomba atómica para ver los efectos psicológicos, posiblemente también los efectos físicos que tenía esto. Esto fue un escándalo, Santi, que si no me equivoco, le estalló prácticamente, nunca mejor dicho, en la cara al gobierno de Clinton, ¿no? Efectivamente, le estalló en la cara al gobierno de Clinton y no tuvieron más remedio. De hecho, coincide, mediados de los 90, es precisamente en el momento en el que se desclasifican casi todas las filmaciones de las pruebas nucleares norteamericanas, documentos que en aquel momento pues eran difíciles de conseguir. Yo me los conseguí en VHS y tal a través de correo, pero que ahora cualquier interesado puede verlos a través de la red sin mayores problemas, y que son muy recomendables para que se vea hasta qué punto es escalofriante lo que se llevaba a cabo allí. Yo creo que ha llegado el momento de introducir al gran actor que está detrás de todas estas cosas. Ese gran actor es la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Es quien detenta el poder durante, en fin, la construcción de ese gigantesco proyecto Manhattan, y quien de alguna manera se convertirá casi en un gobierno dentro del gobierno, la única institución capaz de robarle información al presidente de los Estados Unidos y no dejar que el propio director de operaciones del país sepa lo que hay detrás, ¿no? La Comisión de Energía Atómica se queda en una situación verdaderamente delicada, verdaderamente frágil por primera vez, por culpa de una periodista, y conviene también que este nombre quede reflejado en las ondas. Sucede en 1993, la periodista trabaja para un periódico de Nuevo México, se llama Eileen Wilson, y es la que hace todo un trabajo de investigación sobre los experimentos que se conducen en la Guerra Fría con ciudadanos norteamericanos que, sin saberlo, son irradiados y sometidos a toda clase de experimentos. De ahí surge esa asociación de veteranos nucleares que mencionaba hace un instante Santiago Camacho. No solamente eso, Bill Clinton se queda pasmado con las averiguaciones de esta mujer, de Eileen Wilson, y ordena una investigación que sin embargo se detiene cuando tiene que entrar en las cloacas de la Comisión de Energía Atómica. El propio Clinton no sabrá lo que hay después, pero lo poco que se sabe, lo poco que terminará apareciendo a la opinión pública, es impresionante y va a tener que ver con el desenlace de esta historia que dentro de un rato contaremos en estas ondas, ¿no? y que es muy importante. Eileen Wilson descubre en 1993 y le vale el premio Pulitzer de periodismo en 1994, es decir, no estamos hablando de algo extraño, sino algo de la historia del periodismo. Descubre que la Comisión de Energía Atómica condujo experimentos de plutonio con niños retrasados mentales de un orfanato a las afueras de Boston, entre otros muchos. Llegaron hasta ese extremo.
Me estaba quedando pasmado con lo que decía Javier, porque los paralelismos son increíbles. Porque mientras que la Comisión de Energía Atómica en Estados Unidos se convertía en un gobierno dentro del gobierno, en la Unión Soviética pasaba exactamente lo mismo. Cuando hablábamos de Chernóbil, nos dábamos cuenta de que el KGB el todopoderoso, presuntamente KGB, había hecho repetidas denuncias sobre el asunto Chernóbil, sobre las medidas de seguridad, sobre los modos de operación, y ni el KGB tenía potestad para meterle mano a la industria nuclear y al entramado nuclear soviético. Ese esquema parece que estaba el gran tabú, ¿no?, replicado en los dos bloques. Y nosotros, fijaos amigos, que hemos hecho una pregunta que quiero saber cómo va ahora mismo. Hay muchísimas cuestiones, estoy seguro, porque este tema levanta la curiosidad. ¿Por qué extraterrestres también? En este englobado de un secreto tremendo, de unas pruebas terroríficas. Una vez más, sinceramente, la maldad humana, ¿no? Porque, sea cual sea el objetivo, poner a niños con problemas, niños con retraso, niños deficientes, ante pruebas atómicas, me parece una de las grandes aberraciones de la historia. Hay muchas más aberraciones. Iker, piensa que estamos hablando de que todo esto arranca en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, y este es otro dato clave que deslizamos esta noche, hacen un pacto con el diablo. Están tan fascinados, soviéticos y norteamericanos, con esa energía maravillosa, ¿no? Sí, y con los avances de la tecnología nazi, que pactan con los nazis unos y otros. En Estados Unidos es muy conocida la historia, es la operación Paperclip, sí, la operación que reclutará a muchos grandes científicos norteamericanos, que incluso llevará a los Estados Unidos a hacer una auténtica caza del hombre en busca de grandes científicos que están ocultos, bien en la Francia liberada, bien en la Alemania. Y muchos auténticos asesinos despreciables. No, totalmente. Pero fíjate hasta qué punto. Las agencias de inteligencia norteamericanas, por eso digo lo del pacto con el diablo, ocuparán buena parte de su trabajo en aquellos años en ocultar el historial de crímenes nazis para justificar que puedan trabajar dentro de territorio americano. Y un dato de 2011, es decir, de este año, 600 millones de páginas sobre el uso de esos científicos nazis tras la guerra siguen siendo clasificados hoy en 2011 en los Estados Unidos de América. Las puertas del Área 51 nos conducen a un mundo terrorífico, a un mundo humano. ¿Por qué, decía yo, se añade el concepto todavía más alucinante de los extraterrestres en todo este entramado que, como decía aquel, humano, demasiado humano, ¿no? Con todas las terribles penurias de una época de Guerra Fría y el hombre utilizado como mera cobaya? Pero ¿cuándo aparece aquí el concepto secreto y encima ya material de otros mundos? Hemos lanzado una encuesta. Hemos lanzado una pregunta en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Se ocultan evidencias extraterrestres en el Área 51? Por el momento nos dice un 81,6% que sí, que se ocultan. Y podemos sondear, aunque sea brevemente, casi en teletipos, qué pregunta la gente, qué pregunta nuestro público, de qué están convencidos, solo para saber cómo está en el 2011 este tema que yo sinceramente creía quizá más trasnochado, más pasado. Parece que la luz de los focos sobre lo que pasaba ahí no era para tanto, dicen algunos, y de pronto esta investigación de este libro en Estados Unidos vuelve a demostrar que había pues mucha más cera combustionando ahí dentro a nivel de misterio. Hombre, por las preguntas y las opiniones que puedo ir recogiendo, la mayoría de la gente se pregunta si de verdad se guardan allí seres extraterrestres, evidencias extraterrestres, si en España hay un Área 51, también lo ha preguntado mucha gente, y en lo que todos están convencidos es que Estados Unidos, en esas áreas, no solo en el Área 51, sino en las que ha comentado Javier, se guardan muchos secretos que cuando salgan a la luz pues pueden cambiar la historia. Extraterrestres, ¿en qué momento? ¿En qué instante? ¿Hasta 1989 no hay ninguna relación? No, desde el principio. Desde el principio. Antes te comentaba que Área 51 recibe su nombre porque en 1951 supuestamente viajan los restos del OVNI de Roswell desde la base aérea de Wright Field entonces, hasta ese lugar perdido en el desierto de Nevada, cerca del lago Groom. Y digo desde el principio porque hay muchas historias de esos primeros momentos muy llamativas. El propio accidente de Roswell, que está muy conectado con esta historia, es uno de esos casos todavía hoy lleno de lagunas
y que sin embargo Annie Jacobsen ha querido encontrar una luz al respecto que comentaremos más adelante. Ese asunto tiene que ver con la indudable caída de un objeto no identificado a las afueras de Roswell, Nuevo México. Eso queda fuera de toda duda. Algo que sorprende, algo que es recuperado por la Fuerza Aérea, algo que es reconocido por la Fuerza Aérea y horas después desmentido diciendo que había sido toda una confusión. En el año 2005, muere una persona que yo conocí, que yo entrevisté en Roswell, en Nuevo México, años atrás, que era Walter Haut. Walter Haut fue el encargado de redactar el comunicado de prensa en el que se decía que la Fuerza Aérea había recogido los restos de un disco volante. Walter Haut deja como testamento un juramento, una declaración jurada, que solamente debería abrirse cuando él hubiese fallecido, cosa que se hizo. Lo que decía esa declaración jurada es que no hubo uno, sino 2 accidentes, que es algo que ya muchos investigadores habían sostenido, que hubo recuperación de cuerpos pequeños de 1,20, 1,25 de alto, grandes cabezas, ojos extraordinariamente abultados y grandes, manos alargadas, que se recogen en el segundo de esos accidentes, y que él está convencido, según esa declaración jurada, que eran extraterrestres y que a él lo obligaron a desmontar todo aquel primer comunicado porque sus superiores tuvieron miedo de no saber a qué se estaban enfrentando. Perdona, Javier, ahora que describías esos seres, últimamente han salido en internet vídeos de alguien que dice haber trabajado en el Área 51 y que ha filtrado unas imágenes donde se ven esos seres que tú ahora mismo has descrito, con una cabeza muy grande, como en forma de pera, unos ojos almendrados, unas manos extremadamente largas igual que los brazos y un cuerpo, ¿verdad?, bastante largo y piernas muy cortas. Y están muy bien hechos, es lo que sabemos a nivel de imagen, están muy bien hechos y son o mueven animatronics los párpados incluso, o una generación de 3D realmente impresionante, pero se está filtrando ahora en el 2011 como material en toda esta corriente tipo Wikileaks, informes de gente que trabajó ahí, con lo cual el mito sigue reverdeciendo laureles. Aquí hay 2 hipótesis que son las que van a planear sobre nuestra mesa de trabajo toda esta noche. 2 hipótesis que tenemos que equilibrar mucho. Una, que se estén filtrando todas estas informaciones sobre extraterrestres porque a los servicios de inteligencia y a la Comisión de Energía Atómica le interesa hacer creer que todos son extraterrestres. Porque nos estemos acercando a una verdad muy peligrosa, Jacobsen, a la verdad. A la verdad que luego contaremos según ella cuál es, porque es verdaderamente sorprendente su hipótesis. O bien que realmente los extraterrestres estén detrás de todo este asunto y sean lo que ha movido Pero Javier, ese gran complot. Entre Roswell y la Guerra Fría y la recuperación en el 47 y el traslado de esos restos y el chivato Bob Lazar, que rompe el secreto de los trabajadores y dice yo he visto, ¿qué es lo que ha visto? Primero vamos a definirlo. No hay nada en ese impasse. Bueno, hay cosas como, y lo comentábamos hace unas horas antes de empezar el programa Santiago y yo, hay cosas como, por ejemplo, el avistamiento de Kenneth Arnold. 1947, junio del 47, unas semanas antes del caso Roswell, él describe 9 objetos extrañísimos en forma de media luna, que él mismo, en fin, en algunas de las fotografías clásicas posa con un dibujo. Posa con un dibujo. Ese dibujo ahora hemos podido compararlo con un diseño aeronáutico que los Estados Unidos estuvieron persiguiendo denodadamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban detrás de 2 ingenieros nazis que finalmente capturaron en Alemania, ocultos en Alemania. Se llamaban Walter y Reimar Horten, que habían diseñado varias de estas alas volantes. Una de ellas, por ejemplo, la Horten 229, era un vehículo predecesor de la tecnología Stealth, que después, en los años 40. En los años 40 estaba ya prediseñado lo que era la tecnología Stealth que desarrollaríamos en los años 80 en el más absoluto de los secretos en el Área 51. Gracias a estos hermanos Horten, que se convirtieron en la obsesión de los norteamericanos. Uno de los hermanos Horten, y esto te va a llamar mucho la atención por otras connotaciones que tiene, terminó refugiado en Argentina, en Villa Carlos Paz. Y allí fue entrevistado, pero puso 2 condiciones para contar su experiencia. Una, no hablar de Hitler y de la política de Adolf Hitler. Y 2, no hablar de la CIA
porque según él, esos locos, él lo decía así, estaban persiguiéndolo porque creían que él estaba fabricando los platillos volantes de los primeros años del fenómeno en Estados Unidos. Claro, los hermanos Horten, aparte de ser un par de genios de la aeronáutica, reciben en su momento un encargo de Hermann Göring, del mariscal del aire, que se llama el encargo del proyecto 1000×3. El 1000×3 era hacer una aeronave capaz de transportar 1000 kilos de bombas a 1000 kilómetros de distancia a 1000 kilómetros por hora. Eso era vital para intentar sustraerse de las pérdidas tremendas que estaba sufriendo la Luftwaffe de manos de los pilotos de la RAF en su batalla de Inglaterra y de esta manera seguir hostigando al Reino Unido. Y los Horten se ponen a trabajar en ello y empiezan ellos, curiosamente eran diseñadores de planeadores, era su especialidad, pero empiezan a desarrollar proyectos de alas volantes que son absolutamente revolucionarios. Hay una en concreto que yo la he tenido, se lo comentaba en esa conversación a Javier, la he tenido años esa fotografía en la cabeza, la fotografía de Kenneth Arnold con ese dibujo, porque yo conocía, lo había hecho hasta en maqueta cuando era aficionado al modelismo en mis años mozos, el Horten 11. Los que tengan internet a mano que pongan HO 11 con números romanos en Google y busquen las imágenes. Si eso no es exactamente lo que dibujó Kenneth Arnold de su avistamiento, yo la verdad no me puedo imaginar nada más parecido. Y no cualquier avistamiento, sino el avistamiento que oficialmente, el 24 de junio del 47, daba origen al fenómeno de los platillos volantes. Pero quiero que escuchéis una cosa. Esa historia, y quiero que Javier nos cuente, porque yo no la conocía bien, lo que vio este operario, en todo ese entramado que vive en el secreto, en el absoluto secreto, por la tecnología y por los horrores, digo yo, que se cometieron, en ese mundo árido del Área 51, trabaja un hombre, de aspecto un tanto aniñado, grandes gafas, peinado con raya, y que de pronto se va a convertir, dice él, en amenazado, una vida destruida. ¿Cómo osó contar lo que vio ahí dentro? ¿Qué vio ahí dentro? Vio algo más que el platillo que hemos escuchado. Vio hasta las pruebas. Llevó a familiares para que vieran las pruebas a determinadas horas, para confesarles en petit comité: esto es lo que estamos haciendo en el Área 51, copiando tecnología de restos extraterrestres recuperados. Y lo contó en una entrevista célebre. A partir de esa entrevista, mucha penuria para él, luego lo contaremos. Este es parte del testimonio de Bob Lazar. Vamos a hacer una cosa. Escuchamos ahora cómo con esa vehemencia cuenta que incluso veía las luces, los focos, las evoluciones, no, ojo, de naves extraterrestres, sino de los clones humanos de esas naves guardadas, custodiadas desde los años 40. Por lo general, las pruebas de la nave se llevaban a cabo los miércoles por la noche, porque era a mediados de semana y había muy poco tráfico en las autopistas de la zona. Se acercó hacia nosotros a gran velocidad, haciendo giros bruscos de 90 grados. Cuanto mayor es el nivel de energía de la nave, más brilla. No hay nada que pueda realizar un giro de 90 grados a cientos de kilómetros por hora. Y esa es la impresión que se llevó todo el mundo. Como no tuvimos ningún impedimento la primera vez, quisimos volver y sacar fotos de la nave. Pero eso es como filmar una estrella en el cielo nocturno. Tan solo es una mancha de luz moviéndose. Los de seguridad nos descubrieron en medio de la más absoluta oscuridad. Encendieron sus linternas y había un ejército de gente alrededor. Fue increíble. Una de las cosas que me dijeron fue: cuando te confiamos esta información, no dijimos que pudieras contársela a todo el mundo. El guarda me apuntó directamente a la cara con una M16. Querían que supiera que iban en serio. 1:47, una pequeña aclaración. No es 11, es 9, la dislexia Camachil ataca de nuevo. El modelo era exactamente HO9, ¿no? HO9 o Horten 229 también se le... Para saber de este ala volante, de este ovni prehistórico casi de la época de los nazis. Javier, Bob Lazar contando que rompe la barrera absoluta de la confidencialidad, se salta la torera, porque esta es la realidad. Algo le impresiona tanto dentro de ese hangar, claro, que decide hablar. Y no solo la nave. Hay una escena que tú me contaste y de verdad que me ponía los pelos de punta, sinceramente, porque yo no lo sabía, no lo conocía o lo había olvidado. Era una escena más fugaz de lo que yo recordaba.
pero tan impresionante para este hombre, un pequeño genio en su ámbito científico, que aunque sea entre sombras, que ya es curioso, y en un pasillo secreto del Área 51, marcará su vida, absolutamente. Bueno, Bob Lazar entra a trabajar muy joven en el Área 51 y está trabajando durante un año porque Edward Teller, el padre de la bomba termonuclear, se queda maravillado con las habilidades de este ingeniero. Él había aparecido en la prensa de Nuevo México, sobre todo, porque había hecho algunos inventos muy curiosos, como un coche propulsado por cohetes jet, que le llamaron mucho la atención a Teller. Y él entra a trabajar como técnico, ¿no?, en esa zona que es S4, la de mayor secreto del Área 51. Firma un montón de contratos y de juramentos de confidencialidad. Creo que había uno que era 10 por 10 años de cárcel si decía cualquier cosa en torno a lo que él veía. Absolutamente. Bueno, ese y otras amenazas mucho mayores, ¿no? El caso es que él trabaja a gusto en esos 9 objetos que parece que son tecnología, digamos, copiada, clonada de esas naves supuestamente extraterrestres que están en el Área 51. Él afirma que están allí en unos hangares y que puede llegar a tocarlos. Él los toca y trabaja con ellos. Pero en un momento dado, él abandona siempre su puesto de trabajo por un pasillo estrecho, acompañado siempre de 2 guardias de seguridad que lo conducirán hasta Janet 737, que es un Boeing 737 que está aparcado sin ningún tipo de distintivo en un aeropuerto cercano, para devolverlo a Las Vegas y de ahí él ir a casa. Y un día, en ese pasillo que cruza al final de su jornada laboral cada semana, de repente levanta la vista, que es algo que él tenía prohibido, del suelo, y ve en una ventana lateral de ese pasillo a otros 2 hombres que llevan a otro individuo, digamos, custodiado. Ese individuo es lo que a él le estremece. Es un tipo bajito, con la cabeza grande, con los ojos también almendrados y enormes, y que indudablemente para Bob Lazar es un extraterrestre y probablemente, es la conclusión a la que él llega, el dueño o el legítimo propietario de los objetos que él está tratando de clonar. Un encuentro fugaz de segundos. ¿Qué llega a ver? ¿Qué movimiento hay? ¿Qué está haciendo ese ser? Los guardias que lo acompañan le obligan a bajar la cabeza y lo amonestan. Entienden que no ha visto nada porque ha sido una cosa muy fugaz, muy rápida, pero Bob Lazar se queda traumatizado a partir de ese momento. Su historia, dentro de lo absurdo, tiene un punto de coherencia, porque algo se rompe en su interior. Él ya no cree que está trabajando con una tecnología recuperada, sino que existen seres vivos allí y que le están ocultando mucha información sobre ese asunto, y necesita desahogarse con alguien. Lo hace con su esposa y lo hace con un buen amigo. Y decide demostrarles que aquello que él les está contando, que está trabajando en platillos volantes copiados de tecnología extraterrestre, es cierto. Así que se los lleva en su coche particular a la periferia del Área 51, que es accesible, es decir, es una zona ya pública, claro, una noche, sabiendo él los horarios de pruebas que tienen esas aeronaves para ver si logran algo. El modo en el que se hacen esas pruebas es muy singular. Las luces de las pistas de S4 apenas se iluminan unos segundos antes de que la aeronave que en ese momento se va a probar toma aire, o sea, despega, o se iluminan solamente en el momento en que sus ruedas van a tocar el suelo y luego se vuelven a apagar para mantener en el más absoluto de los secretos la opacidad respecto a esas pruebas. Bueno, él se los lleva a la hora exacta de la madrugada en la que van a probarse alguno de esos 9 aparatos en los que él ha trabajado, y sus compañeros ven efectivamente las maniobras de unas luces que desafían las leyes de la aeronáutica convencional, ¿no? que maniobran de una manera muy brusca. Pero Iker, son descubiertos por los guardias de seguridad del perímetro del Área 51. Bob Lazar es identificado, es expedientado, es expulsado de su trabajo en esa base, y su historial empezará a desaparecer misteriosamente de la universidad en la que él se formó, de los otros trabajos que tuvo, y caerá en una especie de limbo administrativo en el que todavía hoy vive. El propio Lazar habla de vida destruida, aquel encuentro con un ser de naturaleza extraña para él, de forma casi fugaz, en un hangar, en la oscuridad, le marcará para siempre. Y
Vamos a escuchar lo que él dice, encuentros con extraños personajes. Ahora os preguntaré, ¿loco o cuerdo Bob Lazar? Pero años después de aquel 89, de aquella confesión pública, él decide dar esta entrevista para así asegurarse, de alguna forma matarlo después sería pues una rúbrica de que había un secreto real extraterrestre en el Área 51, pero va contando más cosas. Se olvida la gente de la popularidad momentánea de Lazar, de sus declaraciones increíbles, los periódicos del día siguiente necesitan otro tipo de información, pero él vive algunas consecuencias que, ojo, no son muy distintas y situaciones no muy diferentes de las que han vivido otros testigos metidos en el mundo de lo extraño. Porque yo sinceramente he entrevistado a mucha gente en los casos más raros ocurridos, por ejemplo, en España, y luego han tenido la sensación de ser perseguidos, vigilados. Debajo de su domicilio alguien que le observa, un coche que le sigue. En el caso de Lazar había cosas todavía más flagrantes. Estaba conduciendo por Charleston Boulevard en Las Vegas, y al llegar al carril de acceso a la autopista, un coche intentó mantenerse a mi altura. Escuché un disparo de arma y me llamó la atención. En el vehículo había un tipo con un arma. Yo salí del carril, paré en el arcén y me quedé paralizado dentro de mi coche. Pensé que vendría hacia mí y yo no podría evitarlo. Y vamos con vuestras dudas. David, por ejemplo, nos dice que ese avión al que ha señalado Santi lo conocía por el videojuego de principios de los 90 llamado Secret Weapons of the Luftwaffe. Eso es, de Lucasfilm Las armas Games. secretas de la Luftwaffe. Sí. El avión solo tenía combustible para volar 10 minutos. Diego Sánchez dice, hola amigos del misterio, hablando sobre el Área 51, decir que en ella se encuentra la pista de aterrizaje más grande del mundo. ¿Qué es lo que aterriza allí? Pues son casi 8 kilómetros de pista de aterrizaje y bueno, lo que se ha dicho es que podía servir de pista de aterrizaje de emergencia para una lanzadera espacial o también de pista de despegue del mítico Aurora, el avión espía que nadie sabe cómo es porque ha sido el proyecto mejor guardado de la Fuerza Aérea estadounidense. Pedro Solano Pulido dice, siempre que se describen supuestos extraterrestres se habla de grandes manos, de muy altos o muy bajos, cabeza grande y con forma de limón, etcétera. En definitiva, el estereotipo del cine. ¿Pero sabéis de alguna otra descripción de ETs que os haya sorprendido? Pues prácticamente todo lo que tú te imagines, eso se ha visto en torno a los supuestos ovnis. Yo recuerdo hasta un póster que había, ¿verdad?, con los distintos seres extraterrestres. Claro, la clasificación de Jader Pereira, un clásico. Exacto. Total. Y ha habido formas, sería otro programa, pero hasta como de una forma de poste de la luz con una cabeza triangular en Santander en plena carretera. Es decir, lo más extraño, formas como de amebas, siempre según la ufología. Acuérdate del ser de Évora. El ser de Évora, Sí. de todo. Juan Luis Robles Rodríguez, al final de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los soviéticos se pegaban por secuestrar a los científicos de la Alemania nazi que, de acuerdo o no con el régimen de Hitler, hicieron avances científicos impresionantes. Lástima que se utilizara para matar a seres humanos. Mira, me acabas de dar una idea para un futuro programa que nunca hemos hecho. Formas que la ufología, no nosotros, ha dicho como clasificación, de alguna forma, que están ubicados las entidades extraterrestres. Y ha habido casos absolutamente llamativos, curiosísimos y rarísimos. Y un día lo comentamos. Por cierto, uno de ellos en Villa Carlos Paz, el lugar a donde fue este científico nazi, un hombre vestido como con un traje enllantado en su cuerpo y una luz en la mano que despedía extraños haces. De aspecto bastante ario, por cierto. Por cierto. Javier nos dice que él ha estado en Roswell y que el supuesto ovni cayó en un rancho bastante alejado de la población. Hay una fotografía en la que se observa una nota que revela que el ovni ni se estrelló, que sí que se estrelló allí. Perdón. También nos dice Alberto, desde Coslada, buenas noches milenarios. ¿Es posible que el tema de los ovnis y naves que supuestamente esconde el gobierno de Estados Unidos en el Área 51 sea una perfecta tapadera que les permita a ellos guardar mejor el verdadero secreto? ¿Sabéis si es cierto que el Área 51 está conectada por túneles subterráneos por los que circulan trenes o a otras instalaciones secretas distribuidas por todo el país, o es solo una leyenda urbana? Que muchos saludos, Javier, que es el que te regaló el escarabajo egipcio hace una semana. Pues eso a la vuelta, porque a la vuelta vamos a saber algo muy importante, las conclusiones de ese trabajo que en Estados Unidos ha causado tanta expectativa.
expectación. Sergio desde Sevilla: solo hay que analizar toda la historia de la humanidad para ver con claridad de qué llevan aquí desde siempre. Se refiere a los extraterrestres. Sobre el Área 51 solo decir que cuando el río suena, agua lleva. Bueno, Área 13 queda inhabitable por los próximos 20.000 años. ¿Y cómo protege a animales salvajes y pájaros que pueden entrar y contaminarse y después salir? En España llega arena del Sáhara y allí también sopla el viento, nos decía Pedro. Llegaron a hacer experimentos incluso con gusanos a los que irradiaban y se los daban de comer a aves para ver si las aves se llevaban la contaminación a otros lugares y podían ser incluso llegar a ser consumidos por el ser humano. Pero vamos, a día de hoy, mucho más cerca del Área 51, en el sarcófago de Chernóbil entran y salen los pájaros de manera bastante constante. Adrián de Madrid dice: hola equipo, yo estoy convencido de que en el Área 51 experimentan con nuevas formas de energía, posiblemente copiadas de objetos no fabricados por el hombre. Saludos. También nos escribía Charo: es que pone los pelos de punta, es horrible lo que el hombre ha hecho y está haciendo a la humanidad y a la naturaleza. Yuset dice que él es del 76 y que desde que tiene uso de razón siempre ha oído hablar del Área 51. Gracias a todo el equipo por el magnífico trabajo que realizáis, pura investigación para mí. Saludos. Lo interesante es que la confesión de este Bob Lazar, que muchos trataron prácticamente de chalado, pero que trabajaba efectivamente en el Área 51, hizo que los ojos de medio mundo se posaran en ese fragmento milimétrico casi del mapa global, y resulta que ya había una instalación, y resulta que pasaban cosas, y además, si faltan pocos elementos interesantes e intrigantes para este enorme puzzle, ha habido en el 2011 una investigación que tiene conclusiones. ¿Qué conclusiones son esas? ¿Qué ha descubierto esta periodista que ha revolucionado el panorama en Estados Unidos? Lo contamos a la vuelta, en Milenio 3. Con nuestro compañero Carlos Largo, Fermín Agustí y Noel Calero en los mandos de esta nave del misterio, que acude hoy a un lugar casi natural para este concepto de nave, el Área 51. Enigmas y conspiración casi en la misma balanza, en un entorno desolado, lleno de secretos, de algunos informadores y de visiones extrañísimas, bizarras casi. Un ser de pequeño tamaño, quizá, quién sabe, si nacido fuera de la Tierra. Eso creía, o cree, Bob Lazar, el hombre que rompe todos los muros de absoluto hermetismo. 10 años de cárcel, decían. Pasó tiempo en la cárcel Bob Lazar. Le amenazaron de verdad. Él contaba que se le acercaba un coche, se le bajaba un individuo. La historia final es que casi le disparan. Varias veces le encañonan. Le dicen que no puede hablar. Y esto ha ocurrido en muchos casos, muchos casos. Yo recuerdo, por ejemplo, trabajando en una historia que me absorbió la sesera durante bastante, iba a decir, no bastante tiempo, bastantes meses, incluso 2 o 3 años, los sucesos ocurridos en una base aérea en España, con la visión de un humanoide, disparos. Algunos de los testigos de esta historia, tiempo después, y esto de verdad me dejaba muy inquieto, porque uno ya no sabe si forma parte de la sugestión lógica de personas que han vivido algo fuera de lo normal, o porque está pasando de verdad, porque está ocurriendo, porque se vigila a estos individuos que han estado cerca de cosas que no se pueden contar. Recuerdo perfectamente al soldado José Manuel Trejo, que me contaba que tiempo después de aquel enfrentamiento casi cara a cara con una visión o un ser extraordinario, después de haber apretado el gatillo un compañero suyo, después de una serie de experimentos en el Hospital de Madrid, resulta que, trabajando en diferentes oficios, volviendo a la vida real, varias veces observa a unos individuos que clarísimamente le informan de que no puede hablar. Se les aparecen de una forma diferente, inesperada, en ambientes normales y corrientes, en diferentes puntos de España también. ¿Forma parte de la locura en la que entra la dimensión mental de estas personas? ¿O es parte de la verdad? Lo que sabemos, lo que parece, es que Bob Lazar, desde luego, pagó muy caro su chivatazo. Incluso, Javier, tú has sido testigo de hasta medidas de seguridad para las personas que conocían a Lazar, para revelar los secretos de Lazar, todo como si fuese una cuestión de vida o muerte.
cuando la historia de Bob Lazar se hace pública, flotan en el ambiente cosas que a los más veteranos, a los milenarios más veteranos, sin duda les traerán recuerdos de otra época. Es el momento en el que se habla del informe Matrix, por ejemplo, y de ese supuesto pacto entre extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos, en el que Estados Unidos cedería ciudadanos suyos a una potencia alienígena a cambio de tecnología, para el proyecto entonces muy famoso de Guerra de las Galaxias, la iniciativa Guerra de las Galaxias o de defensa estratégica puesta en marcha por Ronald Reagan. Es la época en la que aparecen los documentos que hoy sabemos que son falsos, que fueron un fraude, de Majestic 12, ese famoso memorándum en el que se hablaba de un comité dirigido por Vannevar Bush, que era el asesor científico del presidente Truman y uno de los personajes clave en el proyecto Manhattan, para digamos estudiar el accidente de Roswell. Y en ese ambiente de finales de los 80 y principios de los 90 surgen algunos personajes curiosos como John Lear. John Lear es el hijo del fundador de la compañía de jets Lear Jet, que es muy importante en los Estados Unidos y que de repente se convierte en uno de los abanderados de que efectivamente el pacto entre extraterrestres y su gobierno es cierto, y acusa incluso al presidente de los Estados Unidos de alta traición. Bueno, yo recuerdo haber conocido a John Lear en una conferencia en la que él iba a hablar precisamente de las revelaciones de Bob Lazar y el Área 51 en un congreso que se llamaba el Hull Life Expo en Los Ángeles, donde la expectación, te puedes imaginar, de recibir a este personaje importante del mundo tecnológico y financiero norteamericano era máxima. Él llegó allá a una sala atiborrada de gente. Yo estaba acreditado como periodista en esa sala, tenía 20 años, en fin, estaba muy expectante de qué es lo que podía suceder, pero lo que me sorprendió no fue ver entrar a John Lear impecablemente trajeado, sino que delante de él había 6 fornidos guardaespaldas que crearon una línea, un cordón de seguridad entre el atril donde él iba a conferenciar y el resto del público, porque John Lear decía que tenía algo tan importante que decir que su vida corría peligro igual que la del presidente Kennedy en su momento, que algunos han vinculado también a su intento de revelar la gran verdad vinculada al fenómeno OVNI. ¿Y contó algo de tal calibre, el tal John Lear? Habló del pacto y habló de esa alta traición del presidente de los Estados Unidos y de que se nos estaba vendiendo o se estaba vendiendo a ciudadanos norteamericanos a esa potencia extraterrestre. Yo creo que la sensación fue de absoluta incredulidad y muchos nos fuimos de allí pensando que aquello de los guardaespaldas había sido una bonita puesta en escena, muy cinematográfica en una ciudad como Los Ángeles y poco más. Pero es que probablemente, visto lo que ahora está apareciendo y, en fin, lo que empezamos a saber del Área 51, de sus proyectos de investigación secretos, de lo que allí se cuece, a lo mejor eso formaba parte de un programa de, digamos, intoxicación o de adaptación psicológica creado por los propios servicios de inteligencia pensando en la opinión pública norteamericana. Y esto, que parece también raro, no lo es tanto si tenemos en cuenta un evento que no hemos mencionado esta noche aquí, pero que en las conclusiones que daremos en unos instantes es muy importante. Ese evento se llama La Guerra de los Mundos, 1938, la emisión de Orson Welles. Hablamos del año 38, es decir, una década antes de los sucesos de Roswell y de que nadie se plantease montar un área de experimentación militar secreta en Nevada, ¿no? Pero ahí ocurrió algo muy importante: la historia de la caída de un objeto de procedencia marciana en las afueras de Nueva York, radiada en una emisora nacional por Orson Welles. Desata tal pánico que de repente los propios predecesores de los servicios de inteligencia norteamericanos palidecen pensando que si eso lo hubiera hecho una potencia hostil, estaría aniquilando el sistema de defensa de una gran nación como los Estados Unidos de América, y que no era un asunto para tomárselo a broma. Santi, casi en titulares, Bob Lazar, ¿qué ha sido de él? Sabemos que trabajó efectivamente en el Área 51. ¿Realmente su vida se desplomó como un castillo de naipes? ¿Hoy sigue haciendo cosas?
Pues intentaré responder muy brevemente. De las muchas pruebas de si estuvo realmente trabajando allí, una de ellas, posiblemente la más notable porque es una prueba documental, es una nómina, un W2, que es como se llama allí los formularios de la nómina del gobierno estadounidense, concretamente del Departamento de Inteligencia Naval, y que, curiosamente, hubo un personaje que intentó confirmarla en ese mismo departamento, en el Pentágono. Era John Andrews. John Andrews era líder de un grupo de los observadores del Área 51, pero ellos no observaban ovnis. Ellos eran de los fanáticos de la aeronáutica. Él tenía una empresa de modelos aeronáuticos, Testor, los aficionados al modelismo la conocerán bien, y el afán de estos hombres era intentar tener un atisbo de cualquier prototipo avanzado de avión, hacerle una fotografía, ya sería maravilloso, pero desde el punto de vista más alejado de la ufología posible. Y de hecho, John Andrews lo que pensaba era que Bob Lazar era un farsante, que aquel documento era absolutamente falso, y aprovechó que durante la Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo, estuvo destinado en la Guardia Nacional, tuvo que ir para resolver unos asuntos a Washington, y aprovechando su condición de militar se acercó al Pentágono, a una oficina administrativa, y dijo: mira, quiero simplemente, porque parece ser que es de algo clasificado, quiero saber si esta nómina es real, o sea, nada más. El oficinista, como más o menos aburrido, mete los números y en ese momento suena un teléfono, el teléfono del oficinista. Él descuelga y dice: bueno, sí, claro, cómo no. Automáticamente a John Andrews le comunica: el almirante quiere verle. John Andrews era un sargento de la Guardia Nacional, ni siquiera digamos del ejército regular estadounidense. Se fue al despacho de este almirante y el almirante simplemente le dijo: como vuelva a investigar sobre esto, se enfrentará a una corte marcial. Yo creo que desde luego es, si no una confirmación, por lo menos es una prueba circunstancial del asunto. En cuanto a qué hace Bob Lazar ahora mismo, pues Bob Lazar sigue viviendo. Trabaja para una empresa que se llama United Nuclear, que se dedica, entre otras cosas, a enviar por correo a gente que lo pide, bajo previo pago de su importe, materiales radioactivos, o sea, minerales radioactivos, poderosos imanes, curiosidades como el aerogel y diversos productos químicos. El aerogel ignoro lo que es, si algún oyente nos lo puede aclarar, y que afirma tener más de 300.000 clientes satisfechos en todo el mundo, incluidos organismos públicos, escuelas y científicos amateur. Es decir, el perfecto amigo de Santiago Camacho. Espera, que todavía queda una cosa. Cada cierto tiempo organiza en el desierto de Nevada un show que se llama el Desert Blast, en el cual se dedica a hacer explosiones de todo tipo, como sobre todo a colegios, para hacer demostraciones de física recreativa y de cómo algunos principios, como sobre todo los que manejan los explosivos, pues funcionan en la vida real. Sigue manteniendo su testimonio de lo que vio aquella tarde en ese hangar. Por supuesto, se ha mantenido absolutamente firme y sin contradicciones. Una historia digna de la mejor película, desde luego. Y nos quedan las conclusiones. Javier Sierra se encontraba en el aeropuerto JFK de Nueva York con este libro que está causando una enorme expectación. Y las conclusiones, desde luego, son para escuchar con muchísima atención. Sorprendentes. Cuanto menos sorprendentes, pero es que la respuesta a esas conclusiones hay que buscarla en la Unión Soviética. Tenemos que meternos, y insisto, esto es la teoría de Annie Jacobsen después de haber entrevistado a 37 trabajadores del Área 51 y haber documentado durante muchos años esta cuestión. Son sus conclusiones, no son las mías ni las de este equipo, pero son sus conclusiones y hay que escucharlas. Ella dice que para comprender todo esto hay que ir a la época de la Guerra Fría, a la época de las primeras pruebas nucleares, a cuando se desvela la existencia del proyecto Manhattan y cuando Stalin se da cuenta de que los Estados Unidos han conseguido ya la bomba atómica. Él, de hecho, había tenido espías en todo momento en los Álamos y en todos los laboratorios donde se habían hecho estas pruebas y, por lo tanto, seguía de cerca esta cuestión. Pero lo que le preocupaba a Stalin era cómo podía amedrentar a los Estados Unidos con algo
que fuera, digamos, equivalente a la bomba atómica, o que los mantuviera al menos a raya, y mientras él terminaba de desarrollar sus bombas atómicas, que los Estados Unidos no le invadiesen. Ese es el panorama que él prefigura. Y aquí entran en juego algunos de los elementos, algunas de las pistas que hemos deslizado en la hora anterior. Una de ellas son los científicos nazis. Tanto soviéticos como norteamericanos reclutan a científicos que estuvieron compartiendo proyectos de todo tipo. Una de las aproximaciones más extrañas que hizo Joseph Stalin, y que está documentada en este libro de Annie Jacobsen, es la que hizo a Joseph Mengele. Joseph Mengele durante un tiempo estuvo oculto en Alemania con identidad falsa, después terminaría en Argentina y Paraguay y moriría, si no me equivoco, hacia 1979, pero durante un tiempo desde Alemania estuvo trabajando para los espías soviéticos que se quedaron con una parcela importante del país, ¿no?, del país alemán. Bien, pues Joseph Mengele hizo todo tipo de pruebas para Stalin, y pruebas de tipo genético, tendentes a crear una raza más resistente de soldados, o incluso para crear pilotos especiales para algunos de los prototipos. Él incluso parece que llega a hacer operaciones en niños rusos a los que manipulaba, quitándoles fragmentos de cráneo, poniéndoles fragmentos de otros cráneos, sometiéndolos a todo tipo de, en fin, atrocidades para alargar sus extremidades. Y lo que sostiene Annie Jacobsen es que Stalin, tratando de aplacar a los Estados Unidos en su avance nuclear, quiso demostrarles que podía enviar una nave suya, soviética, con ese tipo de pilotos extraños, deformes genéticamente, enviarlo al corazón de donde se estaban realizando todas las pruebas, que era Nuevo México en aquel entonces. Lo curioso del asunto es que esa nave habría sido enviada probablemente desde Alaska, según las conclusiones de Annie Jacobsen, y lo curioso de este asunto es que los Estados Unidos recuperan esos restos. O sea, enviado desde Alaska, desde el estrecho de Bering, desde esta zona concreta hasta que une los dos mundos, y enviado a el desierto de Nuevo México. Exactamente. Ese objeto se estrellaría en Nuevo México, muy cerca de las pruebas militares donde estaban Edward Teller, Werner von Braun, en fin, toda la constelación. Y ellos ven efectivamente que una nave ajena, o bueno, sí, la población ve que llega y se estrella. Aquí hay un elemento que no cita Jacobsen, pero que nosotros conocemos, y es que Stalin tenía en su despacho, y eso lo sabemos ya, el Roswell Daily Record. Sí. Es decir, que el periódico que publicó la noticia estaba en el despacho de Stalin, y a él le llamó. O sea, es verdad que hizo un seguimiento exhaustivo del caso Roswell, y todavía no sabemos muy bien por qué. Pero si Annie Jacobsen tiene razón, el seguimiento lo hizo naturalmente porque era su experimento. Ahora bien, y viene la parte, digamos, más interesante. ¿Hizo esto Stalin porque quería repetir el efecto de la Guerra de los Mundos? Es decir, el efecto de hacer caer un objeto alienígena o aparentemente alienígena en ese lugar y desencadenar un pánico, ¿o fue una demostración de fuerza? Si fue una demostración de fuerza, la pregunta que se hace Jacobsen es ¿por qué Truman, una vez que hubo recuperado los restos de ese objeto y los cadáveres de esos tripulantes manipulados genéticamente, no los mostró al mundo para enseñar la atrocidad de la que era capaz Stalin, sino que los guarda y los convierte en secreto? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta Annie Jacobsen se la estuvo formulando a varios de esos 37 científicos y personal militar que ha estado trabajando en el Área 51. Uno da una respuesta en una de las últimas páginas del libro, después de insistir muchas veces que no respondería jamás a esa pregunta. Y la respuesta pone los pelos de punta. La respuesta de ese militar norteamericano que entrevista a Annie Jacobsen y cuya identidad protege en este libro, dice que Truman no los mostró al mundo porque ellos también estaban haciendo esos mismos experimentos. Es decir, que existían experimentos dentro de la Comisión de Energía Atómica que violaban el Código de Nuremberg de 1947 contra la experimentación con seres humanos. Nos lo podemos creer o no, pero lo cierto es que, y vuelvo a otra de las piezas lanzadas en la primera hora del programa, Eileen Welsom,
del Albuquerque Tribune, ganadora del premio Pulitzer de periodismo en 1994, por la investigación que demostraba que la Comisión de Energía Atómica había sometido a irradiaciones de plutonio a niños de un orfanato de Boston, estaba demostrando que la Comisión de Energía Atómica había violado ya ese protocolo, ese código de Nuremberg de no experimentación con seres humanos de 1947. Guerra sucia al máximo nivel. La pregunta ¿es suficiente el valor de que ellos estuviesen en los Estados Unidos haciendo esas pruebas para no mostrar en una operación que hubiese tenido un impacto tremendo, un impacto como este impacto sonoro que acaba de propinar a todo el mundo Noel Calero, un impacto brutal en la opinión pública? ¿Esas fotos las imaginamos? La cuestión es por qué no han salido a la luz. Es extraño que después de tantos años. Bueno, también se da una clave en este libro que es muy interesante. Piensa que ha habido en estos últimos 20 años muchos intentos a través de la Ley de Libertad de Información, a través de la Oficina General de Contaduría de los Estados Unidos, a través de muchos organismos. Pero nadie ha llegado a las fotos. Eso es, de llegar a Washington y presionar a la Agencia Nacional de Seguridad, a la Agencia Central de Inteligencia, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que desclasifique los archivos de Roswell, y nunca han terminado de desclasificar nada. ¿Por qué? Según esta información, hay una explicación muy lógica. Porque los archivos del caso Roswell y de todo lo relacionado con esto no están donde creemos que están. Están en la Comisión de Energía Atómica, que está por encima de todo esto. Ahora me pregunto, ¿habrá en algún lugar algún documento que dé la fuerza y plasme la realidad de estos acontecimientos terribles? Los extraterrestres quedarían en un segundo plano. ¿Es posible a un niño modificarlo genéticamente hasta el punto de que tenga un aspecto que se le confunda con un extraterrestre? Son tantas las cuestiones. Nuestra encuesta, ¿qué dice ahora? Pues la encuesta sigue muy alta porque la gente sí cree que se ocultan evidencias extraterrestres en el Área 51. El 82,6% de la gente que ha votado opina que sí, que siguen ocultando esas evidencias de seres extraterrestres, y también el no, dicen 17,4%, muy poquito. 82% creo que es una de las más altas encuestas que hemos tenido, sí. Y sin embargo esta hipótesis también es tremenda, también es terrible, y también nos muestra lo hondo de los secretos del mundo de las potencias vencedoras a los nazis. La clave quizá esté en un dato que hemos dado también antes y que a mí me parece escalofriante y conviene subrayarlo otra vez. 600 millones de páginas clasificadas en el año 2011 están todavía en los archivos nacionales de los Estados Unidos y hablan sobre el uso que los Estados Unidos hicieron de los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Os lanzo una pregunta muy breve, a ver si es posible que me contestéis. Entonces, ¿qué vio Bob Lazar, si vio algo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque lo que dice Annie Jacobsen que pudo haber ocurrido es algo que, en fin, es comprensible desde el punto de vista de la psicología de la percepción. Él vio algo que no entendía y lo interpretó en clave extraterrestre porque en esa época se hablaba mucho de extraterrestres. Y pone un ejemplo. Dice que en 1942, sobre el Área 51, ese lugar tiene para todo, como estamos viendo, en 1942, sobre el Área 51, un piloto de un caza convencional, de un P-38, vio una de las primeras pruebas de un avión jet de la historia, que era un avión Bell Aircraft. Y cuando hizo el informe correspondiente de lo que había visto, como si hubiera, en fin, se hubiera encontrado con algo de otro mundo, dijo que ese avión extraño que había visto lo tripulaba un gorila. ¿Sabes por qué dijo que lo tripulaba un gorila? Porque los primeros pilotos de jet llevaban ya las máscaras que cubrían su cara con el aparato respirador, y a ese hombre le pareció que aquello que no había visto jamás en su vida era lo más parecido a un gorila que se había encontrado tripulando un avión. Loco o cuerdo Bob Lazar, ¿qué pudo ver? ¿Era un niño? ¿Era un ser de otro mundo? Pues vaya usted a saber, desde luego no me extraña, nos conocemos hace muchos años y sabes que respecto a Roswell y el Área 51, mi opinión siempre se había parecido más a la de Annie Jacobsen que a las hipótesis extraterrestres. Y hablando de la época de Stalin no me extraña absolutamente nada. Mira, había un tanque soviético que el artillero, por fuerza,
tenía que ser menor de 1,50 y ser zurdo. De tal manera que si en época de Stalin nacías bajito y zurdo, lo más probable es que tuvieses las actitudes que tuvieses, acabases de artillero de tanque. Con lo cual, en una época en que tener una bomba atómica no era nada, por la sencilla razón de que no tenías cómo colocarla en el país enemigo. No había bombarderos transatlánticos hasta bien entrada la década de los 50. Era una carrera por conseguir ese avión que colocase esa enorme todavía, porque eran además unos aparatos muy voluminosos, bomba en el territorio soviético o en el territorio americano. Y había que aligerar peso y aligerar habitáculos y dejar mucho espacio para la carga y para el combustible. Y cuantos más pequeños fueran los pilotos, mejor. Si los había naturales, bien, pero si había que fabricarlos... Esto me recuerda una referencia literaria que no me resisto y que seguro que a ti te encantará. Es ese maravilloso libro de Stephen King que se llama Danza Macabra, que es una revisión de la historia del terror. La escena del Sputnik. Exacto, la escena del Sputnik. Él recuerda perfectamente, Stephen King, como en uno de los veranos de su infancia estaba viendo una película de miedo en un cine en Maine y de repente el dueño de la sala interrumpe la proyección que estaba asustando moderadamente a la audiencia. Interrumpe la proyección, se baja hasta donde están las pantallas, levantando los brazos y haciendo aspavientos, y da una noticia: la Unión Soviética ha puesto un satélite sobre nuestras cabezas. Se desató el pánico. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo Santiago, porque que la Unión Soviética hubiera puesto una bolita metálica que era capaz de sobrevolar impunemente el territorio de los Estados Unidos significaba en el pavor colectivo nacional americano que eran capaces también de colocar una bomba donde ellos quisieran. Y una cosa más, Javier. La gran pregunta es si ese operario del Área 51 ha confesado en la últimas páginas de este libro, que ellos estaban haciendo lo mismo. Ese haciendo lo mismo significa que también utilizaron a menores y a niños en naves que fueron propulsadas a algún otro lugar. En Alaska, a la inversa, ¿habrá habido algún acontecimiento de aeronave o de experimento desde el otro lado? Algunos de los casos de la Unión Soviética antigua donde caen artefactos que se estrellan y quizá también hay en algunos de ellos referencia de tripulantes, ¿tienen que ver con la contraofensiva? No lo sabemos y probablemente todavía tardaremos algún tiempo en saberlo. Décadas, quizá. Quizá décadas. Pero yo tengo la impresión, la he tenido mientras leía las páginas de este libro de Annie Jacobsen, de Área 51, que a mí me parece que tardará también un poco en traducirse al español, porque, en fin, los mecanismos hoy de traducción de esta clase de libros son muy lentos, pero a mí me da la impresión de que estamos ante un libro que va a ser un clásico, es decir, que va a cambiar la perspectiva de muchas cosas, o por lo menos va a abrir un nuevo camino de investigación que está, indudablemente, en archivos oficiales clasificados. 600 millones de páginas aún por ver la luz. Y en toda esta historia, extraterrestres o no, hay una cosa indudable, siempre presente. Hace poco me contaba un buen amigo una historia de la Unión Soviética, del batallón 101, me puso la sangre mala, sinceramente, cuando me lo contaba, los horrores del infierno blanco en la URSS, antes de ser la Unión Soviética. Un batallón tenía que matar en un pueblo abandonado a 800 niños que se refugiaban allí. Y había como, no sé si 300, pueden variar las cifras ahora mismo, pero 300, 400 personas, soldados, que tenían que ejecutar 800 niños. Algunos de esos niños tenían a otros niños más pequeños en los brazos. De esos 300 o 400 hombres, solo 11 dijeron que no. Solo 11 se negaron a hacerlo. Es decir, en todas estas historias, el espejo hondísimo, profundísimo, oscurísimo del alma humana en muchas ocasiones. Porque hay extraterrestres o no, si había niños, si había experimentos, si había seres que inocentemente han sido irradiados sin saberlo, nos muestran el espejo dantesco de esta especie en muchas ocasiones, por encima de cualquier secreto. Javier Sierra, compañero,
como siempre, muchísimas gracias, bienvenido. La semana que viene más viaje, más sorpresa. Gracias por tu éxito, por estar aquí con nosotros, a seguir triunfando, compañero. Muchísimas gracias, buenas noches. Te has encontrado bien en la radio, es el retome de nuevo de este ambiente, ¿verdad? Tan especial. Me encanta, os echaba mucho de menos. Nosotros también, y por cierto, Javier, lo contamos la semana que viene con Visiones de América. Seguiremos, acabas de llegar, has estado en la Feria del Libro, seguirás triunfando, el éxito de Javier es tremendo. El éxito es de los lectores, de verdad. Bueno, claro, del público, de los que están ahí al otro lado. Son los que ponen la emoción. Pero hay que escribirlo para que los lectores lo lean. La semana que viene, vamos a hacer visiones, cosas a flor de piel. Hoy empezaba la historia con el aeropuerto JFK y un libro, que fíjate en qué ha acabado, pero creo que ha recibido mucho cariño, y mucho cariño que, sinceramente, también nos corresponde, porque mucha gente que ha acudido a ver a Javier en diferentes ámbitos venía con un mensaje, que sabemos que estáis ahí, que nos seguís, y eso nos da una fuerza enorme en esta 10ª temporada de Milenio que ya termina prácticamente. Javier, a descansar, que te lo has ganado, amigo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. El metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. 2:34, y del área 51 sin solución de continuidad nos marchamos al mundo de la transcomunicación, TCI, transcomunicación instrumental, todo un clásico en nuestra historia, un clásico que cumple una clara senda. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome en poco a poco has venido. Poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. También me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. Pero también me añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver unos problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Ha causado también bastante perplejidad, pero algunas voces son muy claras. No, la verdad es que en aquella época Sinesio fue uno de los pioneros en utilizar los ordenadores para el tema de la transcomunicación. No conocía yo estos documentos. Sí que me dejó muy impresionado en su día por plantear uno de los experimentos más ingeniosos sobre otra forma de transcomunicación, que es la Ouija. Sinesio utilizaba el ordenador y una serie de sensores para hacer tableros de Ouija ciegos, es decir, tableros de Ouija en los cuales no figuraban las letras eran colocadas al azar y solamente el ordenador sabía a qué letra correspondía cada cuadrícula. La gente que estaba reunida no, solo veía unos cuadraditos, todos en blanco, sobre los cuales se movía el vaso. Y lo realmente meritorio es que en aquellas sesiones conseguía también mensajes. La verdad es que a mí me ha dejado con mucha curiosidad este trabajo y investigaré a ver de qué se trata, ¿no? Diego Marañón, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Sin duda el tema de la transcomunicación no puede abordarse en un solo túnel del tiempo, porque ha habido muchos investigadores, algún que otro misterio, alguna que otra tragedia, algunas comunicaciones aparentemente, e imagino que también fraudes y equivocaciones. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Pues lo que hemos escuchado es uno de los experimentos que Sinesio Darnell, que es químico industrial, como decíais, técnico en microbiología y además diplomado en química, realiza con su ordenador. Él lo que hace es, mediante un sencillo sistema, en la entrada de línea del ordenador, conecta un emisor de frecuencia
y selecciona las que él considera que son las mejores frecuencias para obtener esta clase de inclusiones. La preferida, por cierto, de Sinesio Darnell son los 9000 kHz, es un dato que él da de vez en cuando, y bueno, esas frecuencias quedan grabadas en el disco duro del ordenador y es lo que acabamos de escuchar, unos diálogos que desde luego no tienen tanto en lo que compararse, ¿no? No hay esta clase de documentos tan largos, tan claros, que la verdad, si uno lo piensa, se parece bastante a esos audios que se pueden conseguir hoy en día con esos generadores de voces, ¿no? De tal claridad que tienen. Exacto, tal claridad, y que recuerdan un poco la película Frequency, casi, de alguien hablando con una persona al otro lado. Pero también recuerdan a emisoras de radio, ¿no? También recuerdan por la claridad algunas, claro, ¿no? A una emisora de radio de la que se han extraído tan solo fragmentos que son los que contestan a esas preguntas. Sí, desde luego no es el típico sonido psicofónico al que estamos acostumbrados. Aunque algunas a mí me han parecido bastante extrañas en su forma, y sin embargo otras me parecían muy claras. Conocemos a Sinesio, le veo absolutamente incapaz, yo lo digo aquí clarísimamente, de cualquier tipo de fraude. Ahora bien, que accedas a una información que tiene un origen natural y que se prolongue, porque hay alguna que parecía muy clara, ¿no? Y otras, sin embargo, que parecían con un tono como de alemán. A mí se me han dado un poco de impresión, sinceramente, ¿eh? Y otras que parecían de alguien sudamericana. Vamos a volver a escucharlo, es que yo creo que merece la pena. Vamos a centrarnos hoy casi en la figura de Sinesio, si os parece. Ya hablaremos de más transcomunicación en futuros túneles del tiempo, merece la pena, era mucho más largo el asunto, pero vamos a centrarnos en Sinesio porque tiene mucha enjundia. Escuchamos de nuevo el documento y además quiero saber vuestra opinión. Es que es algo extraño, conocemos al bueno de Sinesio, sabemos de su honestidad absoluta, de quizá la persona que más horas ha estado grabando y pionero en la explicación de todo esto. Tiene un peligro, ¿eh? Y de eso vamos a hablar, Ponemos de nuevo esta grabación porque a los tres nos ha dejado fríos. Sinesio explicando estos diálogos con una naturalidad, repito, tremenda. ¿Y qué os inspira a vosotros esas voces? ¿Qué os inspira? ¿Qué os nace de dentro al escucharlas? ¿Que son perfectamente naturales o que aún en su eco tienen algo raro? Escuchamos. Hay una clara senda. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellos me animan diciéndome en poco a poco has venido. Poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. También me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. Pero también me añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver unos problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Algunas parecen muy claras y otras parecen directamente de una emisión de radio. Y otras, sinceramente, se asemejan a esas subidas y bajadas de ondas, que luego se reinterpretan por el ser humano. Claro, que se reinterpretan haciendo una frase, aunque yo en algunas no las tengo tan claras. Hay algunas que sí que se oyen perfectamente, incluso puedes distinguir cuál es la voz femenina, cuál es la voz masculina, en qué tono lo dicen, pero hay otras que sí que parecen unas ondas que luego Sinesio ha reinterpretado como un mensaje. Porque, Diego, lo importante es que Sinesio cumple todos los parámetros del investigador de transcomunicación. Va experimentando con los diferentes elementos que tiene a su alcance, la historia de Germán de Argumosa, de otros, el magnetofón, y poco a poco la técnica le va dando más herramientas. Pero también ocurre, como le pasó a Jürgenson y tantos otros, el aislamiento envuelto de tecnología, de nuevas posibilidades, y él llega a decir a los diferentes programas de radio, a que ha sido entrevistado muchas veces, que las voces son, y esto es un parámetro que varía respecto a los principales pioneros en la investigación. Muchos creen que la psicofonía es algo ajeno completamente al experimentador, por lo menos que no interactúa, sino que captamos, que casi como con un cazamariposas en el tiempo, robamos unas frases. Pero Sinesio afirma incluso en cierto momento, Diego, que estas voces guían al experimentador, van dándole pautas. Sí, exacto. Sinesio es una leyenda viva, ¿no? Lleva varias décadas de indagaciones, de análisis en su laboratorio, no solo con las psicofonías, también con las psicoimágenes. Es, como decís, muy estricto, muy riguroso, y es cierto que en 1993 le comentaba a Andrés Averasturi en el histórico programa En los límites de la realidad en Antena 3 que las voces de alguna manera le guiaban o le daban pautas de cómo mover, de cómo alterar esas frecuencias. De hecho, él recuerdo que afirmaba
que tenía una que le decía exactamente baja el decimal, era lo que sonaba en esa psicofonía, y pues haciendo caso a esas órdenes o a esas pautas que las voces le daban, conseguía mejores resultados, ciertamente. Escuchamos a Sinesio. Es como si el investigador en cierto momento, yo creo que sufre un shock importante en los años 90 con la llegada de la informática acoplada al sonido. Ahí todos los investigadores que están en este tema creen que es una autopista de nuevas posibilidades, y habla con esta rotundidad. Es las voces, son las voces las que guían, las que dan datos, las que poco a poco van siendo un poco, de alguna forma, manual de operaciones del investigador en transcomunicación. El fenómeno está sobradamente demostrado. Ya no se trabaja con magnetofón. Hoy día se ha llegado a la psicofonía dialogante con utillaje muy complicado. Pero lo más curioso de todo es que ellos mismos, y digo ellos entre comillas, porque nos te van indicando el tipo de aparato, las horas más adecuadas, si aquel aparato, aquel micrófono no les sirve, te van indicando el perfeccionamiento del utillaje para llegar a unas comunicaciones más perfectas. Y hoy se mantienen conversaciones que duran pues minutos, 7, 8, 9 minutos de pregunta-contestación, pregunta-contestación. Diálogos entre el operador investigador y la causa que sea. Yo creo que todo eso se ha desvanecido un poco, o es mi impresión, que tuvo ese boom en los 90 y que hoy no sé si se ha avanzado, o desde luego todo esto no se ha hecho muy público, ¿no? ¿O sí? Diego. No, yo creo que en ese sentido, creo que el máximo exponente de esta clase de diálogos tan extensos y desde luego haciendo caso a las voces ha sido Sinesio Darnell. Creo que quedó en ese punto, como dices, supongo que fue un shock la introducción de la informática aplicada al campo de las psicofonías, y yo creo que las nuevas investigaciones no van precisamente por ahí. Vamos a escuchar un fragmento que de verdad creo que es como un mazazo por la fuerza que tiene. Siempre hay psicofonías que marcan un antes y un después. Una de ellas decía, si no me equivoco, oiga. En muchas historias de investigadores, la primera psicofonía es como una llamada de alerta, como casi un descolgar el auricular al otro lado. Y esto ocurre, y Sinesio lo contaba, también con mucha corrección y mucha naturalidad. ¿Por qué es importante esta psicofonía para él? Oiga. Es una voz que haciendo, mientras estaba en marcha el ordenador y mientras yo hacía pruebas de unas conexiones, entra una voz que con mucha claridad llama mi atención diciéndome oiga. Y esa voz tiene poder, es rotunda. Por lo tanto nos encontramos con una de estas voces de nueva generación, o quizás, si no me equivoco, Diego, ante la primera llamada de las voces informáticas, por decirlo así, a Sinesio Darnell. Probablemente sea una de las primeras inclusiones que Sinesio Darnell obtuvo por ordenador. Además es una psicofonía histórica porque se incluyó y se hizo muy famosa al estar incluida en la cinta de cassette que se regaló con el número 2 de la revista Más Allá en abril del 89, y años más tarde, en julio del 98, con aquel famoso CD que apareció con la revista Enigmas. Como tú dices, es como si alguien al otro lado, sea quien sea esté donde esté, descolgase una especie de teléfono y le diese paso, ¿no?, al investigador. Pero por favor, quiero luego también, además de la ristra de preguntas que quedan sobre la 51, que los amigos y amigas que están al otro lado nos hagan saber lo que les inspiran estas voces. Esta de Oiga es tremenda, es de una fuerza brutal. Aparece a final de los 80 en los primitivos ordenadores entonces de Sinesio Darnell. Es como una llamada de atención. Es clarísima. Oiga. Se incorpora a la nave justo en este instante Geray Martínez, y lo hace en el peor momento, yo creo, como a él le gusta, porque el primer documento que pone es esta voz que es, en mi opinión sincera, terrible, porque tiene como un eco, tiene un algo, y es muy psicofónica que las otras. ¿Y por qué notamos que es más psicofónica? Porque es que está menos electrónica, tiene menos pozo electrónico. Claro, porque parece que esta está hecha de otra forma, no con esas ondas. A lo mejor no estaba utilizando esas ondas de radio para intentar obtener psicofonías, está utilizando otro método y parece más fantasmal, más psicofónica, más espectral.
como son las psicofonías realizadas con los medios de siempre, con una grabadora, con... Pero esta ya es por ordenador, es la primera por ordenador. Por eso te digo. Pero guarda el sabor de las psicofonías antiguas que se recogían pues desde con un Nagra hasta las que recogemos hoy en día con las grabadoras digitales. Vamos a volver a escucharla, Yeri, a ver si podemos volver a escuchar ese Oiga, porque yo creo que es muy fuerte, eso sí extraña, es como una interpelación, es como una llamada de atención. Oiga, estamos aquí, o estoy aquí. ¿Pero quién? ¿Qué? Sinesio es el ejemplo de un hombre consagrado a una tarea, yo creo que ingrata. No me imagino el eco que tuvieron sus pesquisas en el mundo de lo intangible, de lo prohibido absolutamente, siendo él un científico. Y rompiendo una lanza, porque además conocemos a Sinesio y le mandamos un fuerte abrazo, porque el hombre ha tenido sus achaques, es un hombre ya muy veterano, y hemos podido compartir más de una comida y más de una charla con él. Y es un hombre que cree en lo que hace, pero que eso es paulatino, poco a poco va estando convencido de que esa realidad traza contacto con él, y eso, como decía antes Carmen, suele ser peligroso en la transcomunicación instrumental. Aquí viene una de las explicaciones, o uno de los argumentos, para una de las voces clásicas de la historia de las psicofonías españolas, de esas de grabadora, antes de los ordenadores, pero que corresponde a Sinesio Darnel. Y es que poca gente sabe desde luego mucha de Argumosa o de otros investigadores. Darnel ha quedado más en la sombra, más de laboratorio, más silencioso quizá. E incluso algunas de sus psicofonías sí que han sido atribuidas, por ejemplo, a Germán de Argumosa. Yo me he encontrado en algunos libros y en algunas webs que, por ejemplo, esta que vamos a escuchar se la atribuyen a Argumosa cuando en realidad la obtuvo Darnel. Claro. Es que ha habido incluso cambio de papeles, creo que de forma inconsciente, ¿no? Sí, claro. Argumosa era el famoso contador de las historias y muchas veces las voces pertenecían a los experimentos de Darnel. Y sin duda esta es absolutamente escalofriante y clásica. Pero ¿cuál es su historia? Diego, ¿cuál es su historia? Pues la historia la cuenta Sinesio Darnel en el programa Fuerzas Ocultas de Televisión Española en Hombre, con Juan José Plans, ni más ni menos. Exactamente, con Juan José Plans. Y es una psicofonía que él graba junto con sus alumnos. Hay que decir que Sinesio Darnel, además de investigador de transcomunicación, es profesor. Y, los alumnos incitados por la curiosidad, ¿no?, que les produce esta actividad de su profesor, le incitan a hacer esta grabación en un cementerio y, Sinesio lo contaba. Bueno, qué interesante y qué maravilloso hubiera sido tener un profesor como Sinesio Darnel, ¿no?, que en las prácticas te hacía ir a hacer alguna que otra psicofonía. Desde luego no está nada mal. Bueno, algún profe de periodismo que se anime. Claro que sí. Que lleve a sus alumnos. Pero Sinesio lo hacía, en este caso, casi obligado por ellos. Habían encontrado un sitio donde al parecer o pasaban cosas o se contaban historias. Yo creo que Sinesio Darnel no se esperaba, ni en el más lóculo de sus sueños, encontrarse ahí precisamente una de las psicofonías más tremendas. Primero él lo explica con detalles. Esa para mí es una de las psicofonías que más me ha impresionado. Hice exactamente... ¿Yo qué hago aquí? Y estaba en un... y vuelvo a repetirlo, me vi forzado, porque casi me llevaron a rastras unos alumnos a hacer un pequeño ensayo en un cementerio, un pueblecito pequeño. Hicimos el análisis sonográfico y desde luego no aparecen las características de una voz humana. Entonces, no fue realizada por ninguna garganta. Decía Darnel a Juan José Plans en su día, no estaba realizada por ninguna garganta. Es una declaración fuerte, no sé si se habrá podido comprobar esto o no, pero lo que sí sé es que generaciones enteras de seguidores del misterio nos hemos estremecido con esta voz, porque esta sí que es de un niño, yo creo que es clarísima, se ha puesto decenas de veces en la radio española, pero ahora sabemos, gracias a Sinesio, que fue en un pequeño pueblecito en la provincia de Barcelona y que allí con los alumnos, con más personas, surgió esta voz. Y es que es la voz, siempre la escuchamos así, de un niño que parece perdido y que muchas veces Argumosa en su selección de voces a veces la llevaba también, y entonces claro, había esa confusión, pero era de Darnel. El niño decía como al éter, como perdido, como sin saber por qué estaba ahí, ¿y yo qué hago aquí? Esta, desde luego, Noel,
merece la pena que sea escuchada de nuevo, porque nosotros por cascos llega como un cañón, no la sabemos de memoria, pero aquí lo que me impresiona de verdad es el tono. ¿Cómo se hace esa voz? ¿Cómo se falsifica? Y por supuesto no estoy diciendo que sea falsa. ¿Cómo alguien queriendo hacer esta voz con ese tono, con ese dramatismo, con esa cadencia infantil y con esa angustia, cómo se hace esto? Yo no sé lo que es, pero ¿cómo se hace si es que se ha hecho? ¿Y yo qué hago aquí? En un pequeño pueblecito, en un cementerio, desde luego inolvidable, y sí es cierto que no se parece en nada a las informáticas, ¿eh? A nada. Además hay un primer golpe o chasquido fuerte, muy fuerte, como ¡pum! Y luego enseguida entra la voz de ese niño, o ese ser pequeño, y yo qué hago aquí, como si estuviera perdido en este cementerio o no supiera que él estaba enterrado en alguna de esas tumbas cercanas. El misterio de la psicofonía y voces sin rostro, editorial Petronio en su día. Primeros trabajos de un investigador español intentando poner luz sobre las tinieblas de un mundo que venía de Centro Europa, que Argumós había popularizado pero que nadie había llevado al papel, y él lo hizo en los años 80, y en esa época además es que Sinesio era muy valiente para esto. Las primeras fotografías de un laboratorio clásico, de un investigador que todos mirábamos con anhelo, ¿no?, diciendo aquí está la ciencia buscando el misterio, eran las fotos, las imágenes del cuarto de Sinesio Darnell con todo tipo de aparatos. Invirtió una gran cantidad de dinero para, con elementos rudimentarios y algunos importantes, grabar cosas. Una de las grabaciones clásicas tremendas, y a mí me parece incomprensible que no se haya descubierto más, es la voz de una mujer, ¿verdad, Diego?, que dice una palabra un poco extraña. Sí, supongo que todo el mundo la conoce también porque también se ha radiado infinidad de veces. Dice adimensional, es adimensional. ¿De dónde sale? Pues es la respuesta a una pregunta que Sinesio Darnell en una de sus experiencias hace sobre el origen de estas voces, porque Sinesio tiene la sospecha, o tenía la teoría, es el creador de una hipótesis que expone la existencia de una especie de zona llamada interfase, de una especie de limbo, donde para él existen o están aglutinadas todas estas entidades que supuestamente se comunican y que también serían las responsables de ciertas acciones o apariciones a nivel físico, lo que podrían ser fantasmas o espectros y cosas de este estilo. Bueno, pues cosas de este estilo que si hablan, según Sinesio, tienen esta voz o esta característica, y esta fue una de las más célebres en los 80 y parece, a mí siempre me ha parecido, no sé a vosotros y sobre todo no sé a los escuchantes ahora mismo, la de una mujer, y no con muy buen humor precisamente, ¿no?, sino con una cadencia extraña. Creo que es del año 85, si no me equivoco, ha surcado las ondas de la radio en muchas ocasiones y es muy rara, es que es muy extraño, es que esto yo no sé qué es, pero desde luego no es fácil de hacer. Adimensional es adimensional. ¿Cómo suena ahora esta voz tanto tiempo después? Pues suena fuerte, pero parece que suena como si estuvieran poniendo en cámara, no, sería en voz lenta esa voz, ¿sabes? Porque dice las sílabas muy separadas, es como si que no digo que sea esto, pero es como si con un equipo de los que tenemos hoy en día y todos los programas pudiéramos ralentizar esa voz. Es una voz muy extraña, Santiago, tanto en contenido, en duración como en claridad, hay que decirlo. Sí, la verdad es que es una voz fantasmal en cuanto a que parece una mezcla de lamento, de voz, de si se identifica una mujer. Yo fíjate que estaba por decirle a Noel, ¿tú crees que ahora mismo podríamos esa voz acelerarla un poquito? Pues ahora mismo no, pero a la vuelta igual sí. Lo intentaremos, lo veremos, igual... Claro, porque parece que está, ¿verdad? Lo veremos. Ahora llegan las noticias, con toda la información, para estar al minuto conectados con la actualidad. Y después nosotros seguimos. Todavía nos queda un trozo de túnel del tiempo y nuestro dossier, con un tema polémico, y más ahora,
la alimentación y lo que está pasando.